Segunda ola en la enfermedad COVID-19. Bueno, con respecto a las noticias que hoy en día el mundo está conociendo con respecto a lo que sucede en Europa, es muy importante preguntarse qué tan factible es una segunda ola. El día de hoy vamos a aprender el concepto de lo que es una segunda ola en una pandemia y sobre todo qué lecciones se han aprendido en esta primera fase de la pandemia para evitar llegar a esta segunda ola. El día de hoy hablaremos sobre una segunda ola y cuáles son los efectos que debemos considerar. Acompáñame. Hola con todos, bueno, los saluda el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Les doy la bienvenida a uno de estos videos que venimos publicando con bastante frecuencia. Como ustedes tendrán conocimiento, hemos publicado videos a lo largo de toda esta pandemia relacionados a la enfermedad COVID-19, pero sobre todo con la intención de que las personas tengan esta información profesional y de esta manera puedan actuar a tiempo y evitar alguna complicación con respecto sobre todo a la enfermedad COVID-19. Estos videos, si es una persona que recién nos acompaña, son publicados de manera simultánea tanto en Facebook, en nuestra fanpage Dr. Luis Antonio Pacora Camargo, así como en el canal de YouTube. Tenemos los canales en YouTube, lo que es Dr. Luis Antonio Pacora Camargo y Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Así que los invitamos a que suscriban a estos canales. El 10 de octubre estaremos haciendo una transmisión en vivo en nuestro canal principal. Si usted está en Instagram, si usted está en Twitter, los invitamos a que nos acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Bueno, el día de hoy vamos a aprender sobre todo un tema relacionado a lo que hoy día viene viviendo Europa. Las cifras que nosotros vamos a compartir son cifras oficiales y que se han reportado la semana pasada con respecto a lo que es el continente europeo. Como todos entenderemos, estamos dentro de una pandemia, una situación sanitaria que afecta a todo el mundo y que ya para el siglo XXI estamos viviendo la segunda pandemia. La primera fue declarada en el 2009 y fue la gripe porcina o la fiebre o gripe H1N1. Y hoy día estamos enfrentando una infección causada por un tipo de coronavirus llamado el SARS-CoV-2 y que hoy en día esta enfermedad se llama COVID-19. Las cifras que reportan, como ustedes ven en pantalla, Europa, lo que fue el martes 22 de septiembre, se reportó 52.418 casos en un promedio de 7 días y se informó 556 nuevos casos de fallecidos. Esta cifra es muy importante porque si nosotros hacemos comparación con los picos que tuvo Europa en la primera fase, en la primera ola, y como ven en pantalla, para lo que fue un promedio de 7 días en abril 10, 2020, nosotros podemos reportar que Europa sobre todo presentó casos diarios de 4.134 muertes y es muy importante tomar en cuenta ello. Si nosotros comparamos, como ven ustedes la imagen, de lo que es la parte de la tasa de infectados con la tasa de mortalidad, podemos nosotros tomar en cuenta que si bien es cierto, las tasas de mortalidad en la primera ola que padeció Europa no son iguales a la tasa de mortalidad que se está encontrando en esta segunda ola. Sin embargo, es muy importante notar que los casos de infectados se han incrementado. Tanto así que el 22 de septiembre ha sido un día muy importante para mencionar que los casos a nivel de Europa se estaban incrementando nuevamente después de tener meses en donde aparentemente se había controlado la pandemia, lo cual nos llama a la reflexión y nos ayuda a entender qué medidas se deben tomar en cuenta con respecto a esta situación, dado que muchos países en Latinoamérica no han terminado todavía ni la primera ola y eso no significa que no puedan ni bien llegar a una normalidad entre comillas y empezar nuevamente a ascender los casos. Así que es muy importante aprender de las lecciones de otros países para que nosotros tomemos en cuenta ello. Aprendimos en el video anterior sobre lo que era la inmunidad colectiva o la inmunidad en rebaño.
Entendíamos que el concepto se basa en escalar la inmunidad individual a lo que es la comunidad, en donde los individuos dentro de la comunidad que adquieren inmunidad porque fueron infectados van a servir como barrera para que no se infecte la población susceptible. Y esta situación se puede lograr de dos maneras. Uno, siendo miembros de la comunidad infectados, y dos, a través de la vacunación. Entonces, hasta que no tengamos nosotros una vacunación, una vacuna que ya sea útil y que ya esté dándose a la población, es muy importante entender que la situación que está viviendo Europa es una situación que puede vivir el resto de países. Y es muy importante entender que las lecciones que se han aprendido en esta fase de la pandemia, conocida como la primera ola, deben ser ya aplicadas y entendidas para evitar la segunda ola. Y la pregunta es, ¿cuáles son las lecciones que uno puede sacar de esta primera fase de la pandemia que se conocería como la primera ola? Y es muy importante entender, en primer lugar, número uno, una primera lección que se puede sacar es: comportamientos simples son la respuesta más eficaz. Y acá viene importante los siguientes puntos: lavado de mano, desinfección de superficies, uso de mascarillas y distanciamiento social. Estas medidas sencillas pueden controlar y pueden evitar una segunda ola. Y es muy importante no bajar la guardia. Publicamos en un video que se llama, el título del video, la ecología del SARS-CoV-2, o era entendiendo cuánto tiempo vive el coronavirus fuera de nuestro cuerpo. Y en un artículo publicado se entendió que en distintas superficies el virus tiene una sobrevida diferente. Por ejemplo, en el aire se ha calculado que puede vivir hasta 3 horas. En lo que son superficies, por ejemplo, en lo que es cartón o papel, puede vivir hasta lo que es 1 o 2 días. En el plástico y en el metal puede vivir hasta 6 o 9 días. Y es muy importante entender esta información. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos en cuenta ello. No debemos bajar la guardia. No debemos dejar de usar mascarillas. Tenemos que usar mascarillas. Las mascarillas son importantes porque van a evitar, en primer lugar, 1, que la persona infectada disemine el virus, y 2, que la persona susceptible no se infecte. Es muy importante. Este uso de mascarilla en un inicio de la pandemia, cuando todavía se estaba reportando el caso cero, probablemente no era la utilidad como hoy en día, ya en una pandemia en curso. Una pandemia que ya está prácticamente bajando los números, pero con un riesgo de una segunda ola. El lavado de manos, muy importante. Entendimos que el virus tiene una capa de lípidos y el jabón cumple un rol muy importante al desintegrar esa capa de lípidos y por lo tanto desactivar al coronavirus. Así que es muy importante. Mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos. Son 3 puntos muy importantes a tomar en cuenta. Segunda lección aprendida. Como vemos en pantalla, pruebas y seguimiento detecta puntos calientes. Es muy importante entender ello. No solo basta, y eso lo mencionamos siempre, el diagnóstico de la enfermedad COVID-19 es clínico. Es identificar claramente cuáles son los síntomas del cuadro clínico, que van a ser en el 80%, van a perder el olfato, fiebre o deposiciones sueltas o diarrea, previo un periodo de incubación caracterizado por signos de un resfrío. Sin embargo, las pruebas cumplen un rol muy importante porque confirman el diagnóstico. A través de las pruebas nosotros podemos confirmar el diagnóstico y de esta manera nosotros podemos entender dónde están los focos y cuáles van a ser las estrategias para ir viendo ello. Si nosotros no tenemos unas pruebas de seguimiento y de control, no vamos a poder determinar cuáles son las estrategias a seguir. Así que, en segundo punto, pruebas y seguimiento son muy importantes para detectar los focos calientes. Tercera, lección aprendida. Mensaje claro. Y acá es muy importante, las autoridades tienen la obligación de comunicar de manera clara y sencilla cuáles son los efectos que causa la pandemia. Es muy importante entender cómo se transmite el virus, es muy importante entender cuáles son
las pruebas de diagnóstico y confirmación, cuáles son los síntomas del cuadro clínico y lo más importante, establecer normas que ayuden a que la población se mantenga protegida, y es muy importante entender ello. Lo que se ha entendido es que países donde han tenido un mensaje claro se ha podido controlar lo que significa la pandemia. En cambio, en países donde la información no es clara, lamentablemente las personas no toman en cuenta o conciencia de ello y los casos empiezan a incrementarse. Muy importante. Una cuarta lección aprendida: adaptación del ser humano. Es muy importante. El ser humano es un ser que se adapta y que adapta el medio ambiente a su entorno. Es muy importante. Hoy en día, mucho de lo que son actividades, tales como educación, tales como trabajo, tales como lo que es la parte, en este punto, conversación o la parte social, se han hecho a través de lo que es la vía digital, la vía de internet, demostrando la capacidad del ser humano de adaptación. Así que es muy importante tomar en cuenta que el ser humano se adapta y ante las dificultades vamos viendo nosotros oportunidades que debemos muchas veces crear para poder seguir adelante, y es muy importante entender ello. Una quinta lección aprendida: costos sociales. Es muy importante. Muchos países han tenido cuarentenas prolongadas de meses, 2, 3, 4 meses, y esto ha servido para entender de que definitivo es un costo social el que se lleva. Probablemente lo que es la parte de la violencia familiar se incrementó. En algunos reportes en países informan que la tasa de suicidios ha incrementado. Entonces es muy importante entender las consecuencias que se llevan. No es porque uno desea que suceda ello, pero estamos enfrentándonos a una pandemia y es muy importante tomar en cuenta ello. Y una sexta lección aprendida y muy importante: ninguna economía es inmune. Ninguna economía es inmune. Se reporta que a nivel mundial el PBI se ha habido una pérdida de más de 17 billones de dólares. Y es muy importante, 1/3 de la población en el mundo ha perdido el trabajo. Así que es muy importante tomar en cuenta esta situación. Y para reportar cuál es la probabilidad de una segunda ola, nos vamos a basar en un artículo publicado en la revista Nature. Como ustedes ven en pantalla, este artículo fue publicado el 23 de septiembre. El título del artículo es Second Wave COVID-19 Pandemics in Europe, a Temporal Playbook. En otras palabras, una segunda ola de COVID-19 en Europa, una revisión temporal de ello. En este artículo se hace un estudio matemático y se evalúa la posibilidad de segundas olas en Europa. Y es más, las proyecciones se basaban para lo que era la parte de mediados de agosto y septiembre o para enero 2021. Y todo esto va a estar en relación al comportamiento del ser humano. Hemos entendido, hemos visto a través de noticias que lamentablemente hay grupos de personas que se oponen al uso de la mascarilla o se oponen al uso de lo que es el distanciamiento social, y estos efectos conllevan a que la tasa de infectados nuevamente se vuelva a incrementar. Así que es muy importante aprender de las situaciones ajenas para que nosotros interioricemos ese mensaje y podamos entender ello. La segunda ola es una situación que está en potencial riesgo de padecer muchos países. Es una situación que la misma OMS ha tomado en cuenta en las guías y en los protocolos que tiene. Así que ningún país está libre de enfrentar ello. Es muy importante entender de que la segunda ola es una situación que va a depender de la dinámica de la población. Si nosotros hemos entendido el concepto de lo que es inmunidad colectiva y entendemos que la propagación del virus se va a dar de acuerdo al R0, que significa el número de reproducciones, que generalmente para el COVID-19 va entre 2 a 6, pero en promedio es de 3. Es decir, una persona infecta 3. Y es muy importante entender que este modelo es exponencial. Así que si nosotros no mantenemos, sobre todo, las normas, las lecciones aprendidas, con respecto sobre todo a lo que es el uso de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento social, desinfección de superficies, lamentablemente el riesgo de la segunda ola va a estar presente y vamos a ser nosotros
los responsables de ello. Es muy importante que hasta que se establezca la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, pero a través de la vacunación y no a través de lo que es la infección de la población, porque entendimos en el video de lo que es inmunidad colectiva de rebaño, que el riesgo social de adquirir la inmunidad de rebaño, pero por infección directa del agente patógeno, representaría al mundo alrededor de 30 millones de fallecidos. Y es una situación que no debemos permitir que suceda. Ya para ahora, para finales de septiembre, ya se superó el 1.000.000 de víctimas fallecidas en lo que es la enfermedad COVID-19. Y es muy importante tomar conciencia de ello y no permitir que sucedan más víctimas. Así que en nosotros está poder controlar y evitar una segunda ola. Bueno, el día de hoy hemos aprendido sobre lo que es la parte de la segunda ola. Hemos aprendido los conceptos de inmunidad colectivo o inmunidad de rebaño. Entendimos 6 lecciones muy importantes que hemos aprendido a lo largo de esta pandemia, y siendo una de las principales que los cuidados personales, la bioseguridad debe estar siempre latente, siempre a la mano, y no debemos bajar la guardia. La propagación del virus se hace a través de las personas. Si nosotros no tomamos conciencia de ello, no vamos a poder controlar una segunda ola, y esta va a ser una realidad inminente. Así que debemos tomar como ejemplo la situación que sucede hoy en día en países europeos, y a través de ello nosotros tomar conciencia y no bajar la guardia. Debemos mantener los niveles de aislamiento y distanciamiento social, porque esto va a garantizar, hasta no tener la inmunidad colectiva generada por la vacunación, hasta no tener esa situación, lamentablemente todos estamos en riesgo. Y recordemos que el índice de reproducción del virus es en promedio de 3, es decir, una persona infecta por lo menos o mínimo a 3 personas. Y esto puede hacer brotar nuevamente una segunda ola en cualquier región. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a que nos sigan de manera diaria en los diferentes videos que venimos publicando. Estamos en la fanpage Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. Hemos creado la comunidad Hablando de Salud con el doctor Luis Pacora Camargo, una comunidad de ingreso libre, así que usted puede ser miembro en nuestra página en Facebook para que sea parte de esta comunidad. En YouTube tenemos 2 canales, el principal que lleva el mismo nombre, Dr. Luis Pacora Camargo, y el secundario, Hablando de Salud con el doctor Luis Pacora Camargo. Así que los invito a que se suscriban a estos canales. El 10 de octubre vamos a hacer una presentación, vamos a hacer una videoconferencia en vivo, vamos a compartir nuestro nuevo proyecto, que significa un libro orientado a lo que es la pandemia COVID-19. Vamos a dar un adelanto sobre ello, así que los invito el 10 de octubre a que nos acompañen en esta transmisión en vivo. Si usted está en Instagram, está en Twitter, los invito a que nos acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora, que tenemos también publicaciones a través de estas redes sociales para que usted nos pueda seguir y de esta manera estar compartiendo la información. Estamos escribiendo este libro, ya estaremos comentando sobre el mismo este 10 de octubre. Estamos haciendo una revisión de lo que es la parte de, a lo largo de la historia de la humanidad, las pandemias que han afectado. Estamos hablando cuáles son los pasos para declarar una pandemia, qué es el coronavirus, cuál es el futuro, qué realidad nos espera. Así que este libro va a compartir bastante información que usted va a tener a la mano, y ya estaremos nosotros informando por dónde va a obtener el libro. Así que los invito a que nos acompañen el 10 de octubre para ver ello. Hemos implementado las videoconsultas. Si usted requiere que evaluemos su caso, puede comunicarse al número +51 996 831 867 y de esta manera agendar una cita. Si usted requiere más información sobre salud, pueden adquirir el libro Cáncer, el enemigo oculto, disponible en Amazon, iBooks y Playbooks, y de esta manera tener más información en medicina. Bueno, los saluda el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Nos veremos en el próximo video. Un saludo con todos y no olviden compartir la información. Saludos.